Real Madrid está haciendo una temporada completamente desastrosa, así que tienen que dar la campanada en el próximo mercado de traspaso. Hacer un fichaje que ilusiona a la afición y que nos devuelva la fe en este equipo. Entre tantos nombres que suenan cada año para el Real Madrid, hay uno que está tomando muchísima fuerza en las últimas semanas. Y me estoy refiriendo al centrocampista argentino del Chelsea, Enzo Fernández. En este vídeo vamos a analizar tanto al jugador como la posible llegada al Real Madrid. Si veo que este vídeo es muy apoyado tanto con likes como con suscripciones, subiré más hablando sobre posibles fichajes del Real Madrid. Enzo Fernández es un centrocampista argentino de tan solo 25 años que empezó a destacar muy joven en River Plate. Muchísimos clubes de Europa se fijaron en él y el que acabó apostando fuerte fue el Benfica. En ese momento, aunque los portugueses aún no eran conscientes, se acababan de llevar a una de las mayores joyas del mercado. Y es que Enzo, en esa misma temporada en la que lo fichó el Benfica, fue al Mundial de Qatar 2022, donde no solamente es que se abriera un hueco en el 11 titular, sino que además fue uno de los mejores jugadores de todo el torneo, convirtiéndose en una de las mayores revelaciones. Tras esta grandísima actuación, lógicamente el Real Madrid se fijó en él. Un Madrid que por aquellos años, recordemos que todavía estaba en construcción, tratando de transicionar de aquel equipo ganador que consiguió las 3 Champions seguidas con Zidane, a lo que es a día de hoy con futbolistas de clase mundial como Mbappé, Vinicius y Jude Bellingham. Pero desgraciadamente ya sabemos todos cómo son los clubes portugueses negociando. El Benfica se subió a la parra y pedía por Enzo Fernández más de 120 millones de euros. El Real Madrid lógicamente estaba muy interesado en Enzo, pero no creía que aún fuera una superestrella mundial como para pagar ese dineral por él. El que sí que vio con buenos ojos su traspaso fue el Chelsea. Los Blues se gastaron un auténtico dineral en la joven promesa argentina. Y ahora que han pasado 4 años desde ese fichaje, podemos decir con certeza que no se equivocaron. Enzo se ha convertido en uno de los mejores futbolistas del mundo a día de hoy. En su posición hay muy pocos jugadores que estén por encima de él en cuanto a nivel, pero tiene un problema muy grande, y es que al ser tan bueno, el Chelsea ya se le está quedando pequeño. En estas 4 temporadas, lo único que ha conseguido levantar ha sido una Conference League frente al Betis la temporada pasada y el Mundial de Clubes de este año, siendo ese su mayor trofeo logrado hasta el momento. En cuanto a clubes, en cuanto a selección, lógicamente lo ha ganado todo. Así que yo supongo que es de aquí de donde vienen todas estas noticias y rumores. Enzo quiere dar un paso adelante en su carrera y fichar por un equipo que pueda competir la Champions League. El Chelsea, a pesar de que tiene un auténtico equipazo, no se le suelen dar las cosas estas últimas temporadas. Pero claro, aquí llega la gran pregunta: ¿qué puede hacer Enzo Fernández para revertir esta situación? Porque ahora mismo tiene contrato hasta 2032. Si el Chelsea quisiera, podría retenerlo allí hasta los 31 años. Lógicamente el Chelsea no va a dejar salir gratis a este jugador, pero seguramente si llega una oferta del Real Madrid en torno a los 130 millones y el jugador hace saber al equipo que se quiere marchar, pues se podría llegar a un acuerdo perfectamente. Y ahora vamos a mirar este caso por el lado del Real Madrid. ¿Encajaría Enzo Fernández en el equipo de Álvaro Arbeloa? Y es que la salida de jugadores como Toni Kroos o Luka Modric han dejado muy lastrado el centro del campo del Real Madrid. A día de hoy está completamente descompensado, con muchísimos jugadores ofensivos como pueden ser Jude Bellingham, Brahim Díaz, Mastantuono, Arda Güler y muy poquitos creadores de juego. El Real Madrid ha intentado en innumerables ocasiones darle este rol a jugadores como Tchouaméni, Eduardo Camavinga, incluso a Federico Valverde, pero ninguno de ellos ha funcionado. Y la realidad es que Enzo Fernández, al ser un centrocampista tan polivalente, te puede llegar a cumplir esa función a la perfección, encajando en el equipo en una posición un poco más adelantada que la de Aurélien Tchouaméni, que seguiría siendo el mediocentro defensivo del equipo y Enzo ocuparía la posición de al lado, creando un poco más de juego. Yo creo que el rol de Enzo Fernández podría ser muy similar al que ha tenido Arda Güler en muchos tramos de la temporada. Como Jude Bellingham no quiere jugar atrás, muchas veces es el turco el que tiene que hacer el trabajo sucio, bajar a recoger el balón hasta los centrales y llevar la pelota hasta el campo rival. Seguramente es a día de hoy el jugador que mejor lo hace, pero hay un problema muy grande y es el limitado físico que tiene el turco. Claro, para este tipo de posiciones necesita un centrocampista con 3 pulmones que pueda estar corriendo los 90 minutos de partido, y Arda Güler no es este tipo de futbolista, es un poco más de estar más cerca del área, jugando como enganche, ahí en la media punta para dar ese último pase al delantero, y sobre todo al inicio de la temporada cuando jugaban más cerca del área, esa asociación con Kylian Mbappé era prácticamente perfecta. Así que yo creo que Enzo Fernández podría ser la pieza perfecta
que le falta al centro del campo del Real Madrid. Pero claro, volvemos a lo de antes. El Chelsea no va a dejar salir gratis a este jugador. Mínimo la oferta debe estar entre los 130 y 150 millones de euros, lo que es un dineral. Y aquí es donde entra la venta dolorosa que debe hacer el Real Madrid. Actualmente en el club hay un total de 4 futbolistas que pueden costar más de 100 millones de euros. El primero, lógicamente, es Kylian Mbappé. Y de este jugador, Florentino Pérez no se va a deshacer ni de coña. No solamente por lo que te aporta en cuanto a lo deportivo, sino también porque es su gallina de los huevos de oro. Ustedes tienen que tener en cuenta que Kylian Mbappé cobra al año 70 millones de euros. Y al Real Madrid, tenerlo en el equipo cobrándose pastizal le sale rentable. Por tema de marcas, imagen, publicidad, camiseta. El Real Madrid con Kylian Mbappé genera muchísimo más dinero de lo que le pagan al jugador. Luego hay muchos madridistas que piden la salida de Vinicius Jr. Pero el problema que yo tengo con la venta de Vinicius es que me parece un jugador completamente irreemplazable. Para que ustedes se den cuenta del nivel que tiene este jugador, a día de hoy, para la percepción de muchos madridistas, está siendo una de sus peores temporadas con el Real Madrid. Supuestamente no mete goles, aporta entre poco y nada al juego del equipo, pero si nos ponemos a revisar datos y estadísticas, Vinicius a día de hoy es el tercer extremo izquierdo con mejores números del mundo. En cuanto a goles y asistencias, solamente le superan 2: Luis Díaz del Bayern de Múnich, que está haciendo un temporadón descomunal, y Rafinha del FC Barcelona. ¿El Real Madrid en serio va a traer a alguno de estos dos jugadores para reemplazarle? Porque cualquier otro nombre que elijas para esa banda va a ser peor que Vinicius. Entonces esto nos dejaría solamente con 2 posibles ventas. La primera, y que yo tampoco haría, es la de Federico Valverde. A día de hoy el uruguayo se ha convertido en un líder dentro del vestuario del Real Madrid. No puedes cargártelo así a las primeras de cambio. Y aún encima, no solamente es lo que te aporta este jugador como capitán, es que en muchas ocasiones cuando el Real Madrid está plagado de bajas, es este futbolista quien te saca las castañas del fuego. Debido a su polivalencia, te puede jugar en toda la banda derecha, tanto de extremo como de lateral, y en prácticamente cualquier posición del centro del campo. Y aún por encima dando un grandísimo nivel en todas ellas. Y el último jugador de todos es Jude Bellingham. El inglés ha bajado considerablemente su nivel con respecto a la temporada debut con el Real Madrid. La llegada de Enzo puede ser una muy buena oportunidad para darle salida a otro equipo y que Arda Güler dé un paso adelante en su carrera, convirtiéndose en el mediapunta titular del Real Madrid. Así que yo lo tengo claro, si tuviera que vender a alguien del centro del campo, él sería el primero. ¿Veo posible que Florentino acabe tomando esta decisión? Pues ni de puta coña. Y es que si te pones a pensar un poquito, te das cuenta de cuál es el plan de Florentino Pérez para traer un fichaje caro en verano. Ahora mismo el Real Madrid tiene una opción de recompra por Nico Paz de 8 millones de euros. El jugador argentino está dando un nivelazo espectacular en el Como italiano, siendo una de las grandes revelaciones de la temporada. Y ya han salido varias noticias y rumores de que hay clubes detrás de él ofreciendo más de 100 millones de euros. En el caso de que Florentino Pérez tuviera que vender a alguien, es Nico Paz el primero que está en la puerta de salida. Me parece una pena muy grande porque creo que es un jugadorazo y me gustaría verle vestir la camiseta del Real Madrid, pero todo apunta a eso, a no ser que se dé un revés de aquí al final de la temporada. Y bueno, esta sería mi opinión sobre el posible traspaso de Enzo Fernández al Real Madrid. Déjenme ustedes por los comentarios la suya y recuerden que si les ha gustado este vídeo pueden dejar su like y suscribirse al canal. Hasta otra, y adiós, nos vemos, descansen por ahí.